Hola, queridos estudiantes de sexto grado, nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprende en Casa, sexto grado. Y empezamos de esta forma. Aprendo en casa. Bien, la actividad programada en esta ocasión es ¿cuándo una fuente de información es confiable? Vamos a analizar diversos tipos de fuentes de información para saber si son confiables o no. Sobre todo analizaremos estas fuentes que las encontramos en el ciberespacio, si podemos confiar o no en ellas. Para lo cual vamos a utilizar los siguientes recursos. Textos, riesgos de Internet y cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Hoja de reuso o cuaderno. Lápiz o lapiceros. La meta para el día de hoy es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable en el área de personal social. Veamos el siguiente caso. Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en internet que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar de la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en 2021, debido a que debe de pasar por varias etapas. La preclínica, experimentación con animales, la primera fase, que es experimentación en un grupo pequeño de seres humanos, fase 2, experimentación en mayor número de humanos, y la fase 3, que es la experimentación en miles de humanos en varios países. Y por último, la fase 4, que son los estudios después de la aprobación de la vacuna. Matías y Laura saben que deben de averiguar si la información es verdadera o falsa, pero tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en el Internet. Luego de leer el caso, responde a las siguientes preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Son orales o escritas? ¿Son extraídas del Internet u otro medio? ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? ¿Cómo ayudarías a Matías y Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? Así como Matías y Laura, muchas veces escuchamos o leemos información sobre COVID-19 proveniente de nuestros familiares o del Internet. En ocasiones esta información nos genera duda, pues no sabemos si es verdadera o si es falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a la excesiva información difundida en Internet y conversaciones cotidianas, surge la necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de Internet es confiable? Para saber si una fuente de información es confiable, es una necesidad por dos motivos. Primero, mejora la toma de decisiones, es decir, si es que nosotros identificamos si una fuente de información es confiable, va a mejorar la toma de decisiones.
Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que es verdadera, decidiremos mejor frente a una situación. Segundo, es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. La información que compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotros. Abordaremos esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda que el día 3 de la semana anterior deliberaste sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar. Revisa la actividad y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es deliberar? ¿Qué es un asunto público? Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Recuerda, un asunto público es cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución. Un asunto privado es cuando pertenece al ámbito privado, por ejemplo, una familia. Se debe resolver en privado entre las personas a quienes les compete. Ahora reflexiona las siguientes preguntas. La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable es un asunto público. ¿Por qué? ¿A quiénes afectará? Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? ¿Quiénes deben participar en la solución? Una vez respondidas estas preguntas, podemos estar seguros de que es una necesidad y un asunto público, por lo cual debemos de comprender mejor de qué se trata. Para ello investiga y consigue información de fuentes confiables que puedan ser de expertas o expertos en el tema o situaciones especializadas. Con esa finalidad te invitamos a leer los textos, los riesgos de Internet y cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet, disponibles en la descripción del video. Una vez que hayas leído, por favor, no te olvides realizar la lectura comprensiva, subrayando las ideas principales, buscando en Internet o consultando con algún familiar las palabras que sean difíciles de comprender. Después de leer el texto, revisamos en familia las preguntas y colocamos las respuestas en nuestro cuaderno. ¿Con qué frecuencia utilizan la información del Internet? ¿Qué riesgos se exponen al utilizar esta información? ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable de Internet? Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1, la enfermedad del COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenir. ¿Será confiable o no? ¿Por qué? El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es confiable? ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Felicitaciones, ya te has informado y comprendiste mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? También utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de la fuente, de más confiable a menos confiable. Ahora con tu familia comenta de qué trata la necesidad que identificaste. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Indica para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no. Utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Pídele a un integrante de tu familia que busque información en alguna página de Internet que utiliza frecuentemente. Apliquen el cuestionario y responda. ¿Esa información es confiable? ¿Por qué? Y no te olvides que cada vez que busques información en Internet,
Hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Explora páginas oficiales y guíate de su dominio, por ejemplo, .gov, organismos gubernamentales, o .org, organización no lucrativa. Presenta las recomendaciones que propones respecto a la pregunta ¿cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Pídele que te digan, de acuerdo con las recomendaciones planteadas, luego que mencionen qué otras recomendaciones proponen. Escribe tus respuestas. Selecciona las recomendaciones que consideran efectivas y escríbelas en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También puedes difundir por los medios que dispongas con tus compañeras o compañeros y docentes. Y reflexiona sobre lo que hemos realizado el día de hoy. Recuerda nuestra meta, deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Ahora responde a las preguntas. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Y cómo la superaste? Para finalizar, completamos el siguiente cuadro. ¿Qué sabías sobre cuándo una fuente de información de Internet es confiable? ¿Qué sé ahora y cómo lo logré? Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.